A ver, pensemos en Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, vamos, que forman parte de nuestro día a día. Estamos hablando de un auténtico imperio digital, uno que conecta a, ¿cuántos? Miles de millones de personas. Es que es una locura. Pocas empresas, de verdad, han llegado a tener tanto poder, tanta influencia en cómo hablamos, cómo compartimos, cómo vivimos. Pero, y aquí viene lo interesante, vamos a ver por qué este gigante tecnológico está en una situación, bueno, bastante complicada. Y claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si son tan increíblemente poderosos, ¿por qué parece que están metidos en un lío tras otro? Porque no hablamos de un problemilla, ¿eh? Es que parece que están bajo un asedio constante, como una tormenta perfecta que les viene por todos lados y que amenaza con, bueno, con tambalearlo todo. Y para entender la escala de esto, lo mejor es empezar con una cifra que duele. 58.000 millones de dólares. Es que hay que decirlo despacio para hacerse una idea. Esa es la cantidad de dinero, la salvajada de dinero que su división del metaverso, Reality Labs, ha quemado entre 2020 y 2024. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Una apuesta que de momento es un agujero negro financiero. Y ojo, que esto es solo la punta del iceberg de sus problemas. Así que el panorama es este. Meta está literalmente luchando una guerra en 3 frentes a la vez. Por un lado, tienes a los gobiernos de medio mundo que les están apretando las tuercas. Por otro, a competidores que les están comiendo el terreno, y no cualquier terreno, sino el de la atención de la gente, que es lo más valioso que hay. Y para rematar, su gran apuesta de futuro, el metaverso. Pues ya hemos visto el resultado. La pregunta clave es, ¿cómo demonios se lucha en 3 guerras al mismo tiempo sin que se desmorone el chiringuito? Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer frente, el de los gobiernos. Y mucho cuidado aquí, porque esta no es una batalla por una multa más o una multa menos, no. Aquí la amenaza va directa al corazón de la empresa, a su propia estructura. Nos vamos a Estados Unidos. Allí, la Comisión Federal de Comercio, la FTC, los ha sentado en el banquillo. Y su acusación es bastante directa. Dicen, oye Meta, compraste Instagram y WhatsApp hace años, no para hacerlos mejores, sino para quitártelos de en medio y quedarte solo en el mercado de las redes sociales. ¡Bum! Así de claro. ¿Y qué dice Meta? Pues se defienden, claro. Su argumento es que el mundo ha cambiado muchísimo, que el mercado es enorme y que ellos compiten contra monstruos como TikTok, YouTube o hasta con los mensajes de Apple. Pero a ver, ¿qué es lo que se están jugando aquí realmente? Pues casi todo. Porque si el juez le da la razón a la FTC, podría pasar algo impensable, que ordenen romper la empresa. O sea, que obliguen a Meta a vender Instagram o WhatsApp. Sería un terremoto en el mundo tecnológico, uno de los más grandes que hemos visto. Y ojo, que esta guerra legal no es solo cosa de los americanos. Cruzamos el charco, 200 millones de euros. Esta fue la receta que le llegó a Meta desde la Unión Europea, y esto nos abre la puerta al segundo frente regulatorio, que es igual de importante. El motivo de la multa fue saltarse la Ley de Mercados Digitales, la famosa DMA. Esta ley europea, para que nos entendamos, es muy simple. Les dice a los gigantes tecnológicos, a los que llama guardianes de acceso, que no pueden coger los datos de una persona de, por ejemplo, Instagram y usarlos en Facebook sin pedir permiso de forma clara. O sea, que si nuestros datos de Instagram sirven para que nos pongan anuncios en Facebook, tenemos que haber dicho sí, quiero, explícitamente. Meta se sacó de la manga un sistema de o pagas o aceptas. Y en Europa, pues como que no les hizo ni pizca de gracia. Queda claro que el cerco regulatorio es mundial. Bien, dejamos a los gobiernos y nos metemos en el segundo gran frente, quizá el más doloroso para ellos, la guerra por la atención, por la interacción de la gente. Y aquí, el rival a batir, el gran enemigo, tiene un nombre que todos conocemos: TikTok. Es que este gráfico es una bofetada de realidad. La tasa de interacción orgánica, que básicamente es la gente que interactúa con un post de forma natural, sin anuncios de por medio, bueno, pues en TikTok es 5 veces mayor que en Instagram. Y con Facebook ya ni te cuento, la diferencia es brutal. Mientras las plataformas de Meta sudan la gota gorda para que la gente se quede, a TikTok parece que le sale solo. Y si nos vamos a los números puros y duros, la paliza sigue. Un post normalito en TikTok se lleva casi 8 veces más me gusta y el triple de comentarios que uno en Instagram. Es que TikTok no solo te hace mirar, te hace hablar, genera conversación, y eso, en este mundillo, es el verdadero oro. Así que la pregunta es, ¿qué narices está haciendo Meta para parar esta sangría? Pues su respuesta es tecnología, un contraataque algorítmico a lo bestia. Han reconstruido el cerebro de sus plataformas con una inteligencia artificial que funciona en 4 pasos. A ver si lo explicamos fácil, porque esto es la clave de todo. Primero, inventario. La IA pilla todo el contenido que hay por ahí, todo. Segundo, señales. Analiza miles de datos sobre nosotros y sobre cada foto o vídeo. Tercero, predicciones. Más de 100 modelos de IA se ponen a jugar a ser adivinos, a predecir si le vamos a dar a me gusta, a comentar, lo que sea. Y el último paso, clasificación.
A cada post le pone una nota, una puntuación de relevancia, y ordena nuestro feed con eso. El objetivo final, muy claro, que sus apps sean tan adictivas como las de la competencia. Ya no se trata de enseñarnos lo que publican nuestros amigos, sino lo que la IA cree que nos va a mantener hipnotizados pegados a la pantalla. Y con esto llegamos al tercer frente de batalla, la guerra que Meta se montó contra sí misma casi, contra el futuro, y que perdió. Vamos a hablar de esa resaca, de esa tremenda resaca de 58.000 millones de dólares llamada metaverso. Recordemos la promesa, ¿eh? Sonaba increíble. Un universo sin límites, un refugio para reinventar tu vida. Vamos, un escape del mundo real. Un Internet en 3D, una segunda oportunidad. Meta no solo apostó dinero, apostó su propio nombre a esta visión. Y su objetivo era que 1.000 millones de personas estuvieran viviendo ahí dentro para 2030. Pero la realidad, como suele pasar, fue un buen tortazo. La experiencia de usuario era un desastre, súper torpe. Los cascos de realidad virtual, además de caros, eran incómodos de narices. Y los gráficos parecían de la PlayStation 2. Pero lo peor de todo, lo que lo sentenció, es que no había nada que hacer allí. No había una razón para volver. Era un universo vacío, sin una app estrella que te enganchara. Pero aquí está la clave para entenderlo todo. El metaverso no era solo un jueguecito. Era una maniobra estratégica, un plan de fuga. Era el intento desesperado de Meta de construir su propio jardín, su propia plataforma, para no depender más de Apple y de Google, porque son ellos los que controlan los móviles, las tiendas de apps, son los dueños de la puerta de entrada. Meta quería su propia puerta, y en ese intento de escapada se pegó un batacazo monumental. Así que con el metaverso hecho cenizas, Meta necesitaba un nuevo plan, una nueva obsesión, una nueva gran apuesta para ilusionar a todo el mundo. Y por supuesto, la ha encontrado en la palabra de moda, inteligencia artificial. Este es su gran giro de guión. 15.100 millones de dólares. No en un año, no, en un solo trimestre. Eso es lo que se ha gastado Meta en investigación y desarrollo en el tercer trimestre de 2024. Una auténtica barbaridad de dinero que va casi en su totalidad a una sola cosa: inteligencia artificial. Y si miramos la previsión para todo el año, la cifra sube hasta los 118.000 millones. Con estos números sobre la mesa, queda claro que esto no es un pequeño ajuste, no es un cambio de planes, es un all-in en toda regla. Han puesto todas sus fichas en una sola casilla. La IA será su futuro, o no tendrán futuro. Y el plan tiene, digamos, dos caras. La primera, usar la IA para ganar esa guerra por la atención de la que hablábamos, para que nuestros feeds sean, una droga, imposibles de soltar. Y la segunda cara, que es donde está la pasta de verdad, es usar esa misma IA para crear la máquina de hacer anuncios más perfecta de la historia. El objetivo es que los anuncios estén tan personalizados que ni siquiera parezcan anuncios, que se mezclen con el contenido, que casi nos gusten, que no distingamos qué es socio y qué es venta. Y todo esto nos lleva al momento de la verdad, a la pregunta final. Con esta presión por todos lados, con estas apuestas de casino, ¿estamos viendo el principio de la gran reinvención de Meta o el principio del fin? Vamos a ponerlo todo junto, en perspectiva. Por un lado, gobiernos de todo el mundo que quieren básicamente trocearlos. Por otro, perdiendo la guerra más importante, la de la atención de los jóvenes. Encima, todavía con la resaca de uno de los mayores batacazos empresariales que se recuerdan. Y con todo eso, su solución es apostarlo absolutamente todo a una sola carta: la inteligencia artificial. La estrategia, desde luego, es clara. Es casi desesperada. Usar la IA como una navaja suiza para arreglarlo todo a la vez. Hacer sus productos irresistibles, su publicidad una máquina de hacer dinero y, con un poco de suerte, encontrar la siguiente gran revolución tecnológica. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Será suficiente? ¿Bastará una sola tecnología para salvar a todo un imperio? Pues eso está por ver.